amigas y amigos, estamos aquí en una nueva transmisión en vivo aquí en Ágora Diversa. Les saluda Teo Tandazo y es un honor, un gusto compartir aquí una nueva noche en estos tiempos electorales que están transcurriendo en el Ecuador. Hoy vamos a tener una importante noche, vamos a conversar con Verónica Capello. Ella es abogada y tiene una maestría en Ciencias Políticas con mención en Políticas Públicas y vamos a analizar una cuestión muy importante para esas elecciones y es el género. ¿Por qué el análisis desde el género es importante en estas elecciones? Así que en este momento ya estamos viendo que todo esté cuadrando. Estamos también esperando a nuestra querida coanfitriona, que es de Yaneira Cueva. Y mientras tanto, pues les comento cómo va la cosa por acá por Quito. De hecho, fue interesante, fue un poco extraño, dado que me agarró la lluvia. Tomé un bus a las 5:30. Sin embargo, no podía llegar hasta casa sino hasta las 7:15, prácticamente hasta hace 15 minutos. Y esa fue la razón por la que Quito está bastante frío, como les comenté, y lluvioso, sumamente lluvioso. A eso le he preguntado ya a varias personas si piensan que en abril van a ceder las aguas o si, como dice el dicho, abril aguas mil, van a caer un montón. Estamos en esa expectativa. Y a título personal, hoy acabé mis prácticas en la Asamblea Nacional, así que estoy muy contento por eso y qué mejor que celebrarlo junto a unas grandes en el análisis, como son precisamente de Yaneira Cueva, la de Guita, y por supuesto nuestra querida Berito, a quien ya hemos tenido en otros espacios y en otros canales, y me da mucho gusto compartir una noche más, un espacio de análisis más junto con ella. Ya tenemos ahora en vivo y en directo aquí a nuestra querida Deyita. Deyita, ¿cómo estás en esta noche de viernes 28? Buenas noches con todo lo que nos están oyendo. Realmente muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, por acá, por el sur del Ecuador, estamos con un clima bonito. No está haciendo ni mucho frío ni mucho calor. Creo que está lindo. Y felicitaciones por terminar esas prácticas. Que lo hiciste. Sí, de hecho esa es la razón por la que estoy así internadísimo. No tuve tiempo de cambiarme o de tomar otra ropa. De hecho, parece así como estos eventos que se organizan, que son los after office, que te reúnes en un bar, en una cafetería, después de ir al trabajo tipo 7 u 8 de la noche, y pues empieza un diálogo muy interesante. Creo que vamos por esa onda, pero virtualmente. Definitivamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal está Lojita? Y sobre todo, ¿cómo estás tú con el tema de prácticas también? Porque tenemos aquí una practicante de la Fiscalía General del Estado. Bueno, pues realmente el tema de prácticas estoy también por terminarla, ya la siguiente semana es la última y ando con el papeleo increíble que se debe hacer para poder salir. De hecho, como le decía a mi mami, es difícil entrar, pero todavía es más difícil salir, porque tengo una cantidad de papeles que me toca repetir todavía. Es como una mafia, es fácil entrar, pero difícil salir, de verdad que sí. Agradecemos a todas las personas que se están uniendo ya a esta transmisión en vivo. Ya tenemos también a nuestra Berito tras bastidores, en breve le vamos a unir también. Está Loreto Di María, un gran abrazo Loreto, espero verte pronto. Está también Galo David 06, un gran abrazo hermano, gracias por estar aquí. Ahora sí, coméntanos cuáles son tus expectativas de la conversación que vamos a mantener hoy, porque ha sido desde hace 2 días o desde que tú me anunciaste una verdadera sorpresa. Bueno, realmente estoy muy emocionada de conversar con Berito, que ya hice el spoiler, aunque ya lo sabíamos, no es tan spoiler, pero tenemos a Berito, quien realmente es una persona que admiro mucho y que sobre todo es una persona con un vasto conocimiento respecto al tema de feminismo, de perspectivas de género y incluso el voluntariado y el activismo fuerte que ella tiene en cuanto a proyectos con mujeres realmente es algo que deja mucho sorprendidos. Realmente su carisma ha dejado huella en Loja. Y bueno, entonces considero que este conversatorio va a ser muy interesante y nos va a permitir comprender muchas cosas que se están viendo dentro de estas elecciones y que también no se están viendo muy directamente, pero que están influyendo. ¿Y tú qué esperas?
Bueno, eso me anuncié en la introducción de este programa, que ya son algunas veces que hemos conversado con Berito en otros espacios y siempre se aprende algo nuevo. Siempre se aprende algo nuevo desde el liderazgo femenino, desde la implementación de programas que precisamente contribuyan a llegar a una mejor situación para las mujeres de nuestro país y por supuesto del mundo. Así que, dado que esta conversación va a ser muy interesante, Liguita, procedamos con la presentación de nuestra invitada de esta noche. Ok, bueno, hoy nos va a acompañar Berito Capello, quien realmente es una joven admirable, fue joven del año por la Fundación que en 2023, también es abogada y magíster en ciencias políticas con mención en políticas públicas, fue vicepresidenta en el Centro de Juventudes del Gobierno Provincial de Loja en 2016, tiene varias actividades y proyectos de voluntariado en cuanto a, valga la redundancia, proyectos en favor de las mujeres. También ha sido facilitadora de socialización de la ordenanza con perspectiva de género por la Fundación Hacienda Ecuador en 2022. Eso es cuanto podemos rescatar del vasto currículum que tiene nuestra querida Berito. Pero y aquí la tenemos. Hola, Berito. Precisamente aquí está, señoras y señores, Berito Capello. Sus primeras palabras, doctora. Estoy un poco preocupada, la inundación de Loja me pasó factura, pues todo lo que tuvo que ver con las alergias se dio, pero bueno, aquí estamos. Como dice la adagio popular, en la lucha del pueblo nadie se cansa. Pues creo que hay que estar preparados, hay que estar en el pie de guerra porque estamos a puertas. Básicamente el martes es abril, tenemos las elecciones pegándonos en la nuca, entonces es importante que estos espacios se hagan ahora en esto. Nuevamente agradecerles por el espacio, felicitarlos por esas prácticas. Creo que esto es uno para la vida profesional y sí, es más difícil salir que entrar, pero así funciona el mundo adulto, que son los primeros pininos. Ustedes pueden, chicos, súper orgullosa de ustedes. Muchas gracias, Berito, por estos muy buenos deseos y muchas gracias también a todas las personas que se están viendo, que están uniendo a esta transmisión y por supuesto muchas gracias a todas las personas que están viendo este video en diferido porque también contamos con una cuenta en YouTube donde vamos subiendo cada una de las transmisiones en vivo que realizamos aquí por Instagram. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, pues, Tellita, algo de que acotar antes de continuar con esta conversación. No, simplemente muchas gracias a ti también, Berito, por esta propuesta, por esta invitación y por estar aquí. Realmente siempre tu perspectiva y tus opiniones al respecto de estos temas siempre son muy enriquecedoras, así que gracias. Hombre, pues vamos ahora sí, amigas y amigos, con nuestro primer tema de discusión. ¿Cómo tú, Berito, has visto el tema de los derechos de las mujeres en este último año? Bueno, tomando como referencia 2024 y por supuesto esos primeros meses de 2025, y en tu análisis, ¿cuáles son los principales problemas que tienen las mujeres y que enfrentan las mujeres en la actualidad en el país? Bueno, creo que los problemas son diversos, pero creo que el problema que más se ha agudizado es el tema de los derechos políticos. Ojo, mucha gente piensa que los derechos políticos son simplemente cuando yo me candidatizo o cuando yo estoy al frente de una actividad. Los derechos políticos van desde que yo me quiero presentar hasta que yo llego a la elección, hasta que yo llego al cargo y hasta que yo salgo del cargo. Entonces hay que entender esto como un todo, no como un diferido. ¿Qué es lo que pasa? Los derechos políticos, civiles, se han ido desgastando en el último año. Creo que podemos tener casos puntuales. Me voy a referir a un par de casos sumamente puntuales. Primero el de la vicepresidenta de la República. Ojo, esto no es un espacio político y las versiones que vamos a dar dentro de esto son netamente en relación a género. Quiero dejar sumamente claro porque muchas veces entendemos o malentendemos esto. Yo no tengo ninguna afinidad con Verónica Abad para comenzar lo que voy a decir, pero este hecho no nos puede dejar o no puede menoscabar que se le han violentado sus derechos. El hecho de que no se le deje ejercer
Nos hace pensar en un antes, en un durante y un después. Cuando hablamos de un antes, vemos que los partidos políticos no tienen estructura, porque vemos que llegamos a un cargo y nos dividimos. Traición, traidora, no sabe hacer su trabajo. Ese no es un objetivo que se debe llegar cuando ya se llega a los espacios de poder. Esas son cualidades o virtudes o simplemente cuestiones que no son pruebas que deben ser analizadas en las primarias del partido cuando se están lanzando los candidatos, cuando la candidata o el candidato ha militado. Cuando la persona milita, uno sabe cuáles son sus pros y sus contras. ¿Qué es lo que pasó? Simplemente volvemos al tema de llenar la cuota de género y escogemos a cualquier persona sin tener claros sus antecedentes. Perfecto, llegamos al poder, no sabemos por qué, ni cómo, ni quién lo hizo, pero ¿qué pasa ahí? Cuando estamos en el poder, no nos pueden desvirtuar de nuestros derechos políticos porque simplemente no estamos acorde. Somos una persona que ha sido electa por elección popular, entonces eso tiene que garantizar nuestros derechos. No podemos decir que porque es traidora, porque es mala persona, porque no cumple con lo que X o Y persona quiere, podemos desvirtuar su derecho. Eso es sumamente importante, porque esto nos lleva a violencia política de género. Recordemos cuando Verónica Abad estaba en elecciones y decía que la violencia de género no existe. Así que ojo para todos los que nos están viendo. El karma en la política existe. Verónica Abad dijo, la violencia de género no existe. 3 horitos después, ¿qué nos pasó? Violencia política de género para no poder efectuar su cargo. Luego procede a judicializar absolutamente todo. Y lo que pasa con la abogada de Verónica Abad también es violencia de género, porque vemos que todas sus sentencias son tomadas a chiste o a gracia. Y el Tribunal Contencioso Electoral igual nos dice, no, muy vicepresidente y todo, no pasa nada. No pasa nada de que el candidato no pida licencia, no pasa nada de que el candidato por decreto ponga vicepresidentas, y esto nos demuestra que la violencia de género es sistemática y nos lleva a un punto más álgido. Si el Ecuador no tiene garantías para que las mujeres podamos estar en espacios de poder, yo me pregunto, de ella a todas a quienes están viendo, ¿ustedes quisieran participar en política? Si ya de por sí es muy difícil. A las mujeres se nos juzga 2 veces, por quienes somos y por lo que hacemos, y más aún en un país sin garantías, es mucho más difícil poderlo hacer. Y podría hablar de los extensos casos que hay, porque no solo es una violencia política, es una violencia vicaria, es una violencia psicológica. Podemos hablar hasta de la entrevista que tuvieron con este famoso periodista Daniel Noboa y Lavinia Balbonesi, en donde claramente vemos que ella dice, es que cuando él está bravo yo no le hablo. Esto refleja que nosotros estamos volviendo al tema de normalizar la violencia, en donde decimos, no, es que si mi esposo está bravo, voy a salir corriendo para que no me pegue o me mate. Y estamos volviendo a instaurar esas viejas creencias de pegue o mate, marido es. Entonces, si podemos ver y podemos abrir un abanico de las violencias que se viven, este es un momento muy álgido para las mujeres en el Ecuador, porque vemos nuevamente a María José Pinto como candidata a la vicepresidencia, que no tiene ningún rol. No asistió al debate de los vicepresidentes. Quien hace campaña en su gran mayoría es Daniel Noboa. No la vemos asistiendo a ningún evento, ni con la militancia, ni a las a brigadas médicas, ni a ninguna de estas cosas. Vemos que candidatos asambleístas de ADN están en Estados Unidos, entre comillas, revisando cómo están los migrantes, pero ¿dónde está la candidata a vicepresidenta? Esto debería ponernos a pensar en lo que está pasando nuevamente y que si gana, la violencia sistemática política se va a volver a repetir. Adelante. Realmente
Tocas muchos puntos muy importantes y sobre todo el tema, creo que de Verónica Bat fue algo que resonó tanto que escuchábamos por todo lado. Y es que fue tan importante que realmente creo que llegamos a cuestionarnos y a decir qué tipo de presidente estamos teniendo, porque se está permitiendo esto, o sea, y se está visibilizando directamente y nadie está haciendo nada. Y algo que todavía me parece muy interesante que dices esto de la llenar la cuota de género, porque sí, el tema de paridad creo que se está viendo más como un cumplimiento. Me dice la norma que hay que cumplir, si pongamos una mujer cualquiera, no me importa quién sea, la voy a poner solo para llenar la papeleta, pero la importancia, el rol que está teniendo estas mujeres realmente está siendo muy bajo en comparación de los hombres y realmente se les está dando muy poca voz, creo que para que sean escuchadas, para que tengan esta participación. Y el tema de la participación política creo que nos deja mucho que pensar, porque sí, estamos viendo que se están llegando ya mujeres por fin a ocupar cargos en política, pero ¿cuál está siendo estas oportunidades y sobre todo estos obstáculos que están teniendo que enfrentar las mujeres dentro de estos roles y estos cargos que están ocupando? Pero ahora vamos con la segunda pregunta que tengo para ti, Berito, y es, ¿consideras que los candidatos, es decir, tanto Luisa González como Daniel Noboa, han presentado propuestas con respecto a estos problemas que nos acabas de A mencionar? ver, así revisamos. eh, Luisa González sí tiene un apartado. Claro que pudo haber muchísimo más, porque el tema de violencia de género es muy amplio. No puede quedarse encapsulado solo en ciertas actividades. Vemos que Daniel Noboa no lo tiene, pero hay que entender algo. El plan de trabajo no lo tiene, pero vemos lo que pasa. Por ejemplo, ahora va a ser unos cierres de campaña que se llaman como Llegando al Triunfo o algo así acá en la provincia de Loja. Y el eslogan es mujer, algo como que es algo importante para la producción del país. No recuerdo con claridad, la verdad. Entonces nos está jugando ese ideal imaginario que las mujeres le importamos. Pero recordemos que en América Latina y en Ecuador las cifras de violencia de género han aumentado en demasía. Femicidios, transfeminicidios, han aumentado violencia física, psicológica, verbal, sexual. Y esto nos demuestra eh, que no estamos preparados. Y no hay una política pública para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Tampoco hay una política pública de cuidado. Recordemos que, si bien es cierto, las mujeres podemos salir a trabajar, no todas cuentan con personas que cuiden, por ejemplo, a sus hijos. Y esta política de cuidado, de seguridad, nos ayudaría a aliviar las cargas. Ojo, no digo que esto nos va a arreglar la vida, aliviar las cargas. Otra parte que estamos viendo previa campaña y que es muy importante que la analicemos es este tema de entregar bonos. Absolutamente estamos entregando bonos a todos. Para situaciones de violencia de género, que va a llegar en algún momento que igual se los va a entregar, hay que entender que el dinero no soluciona la violencia de género. Si bien es cierto, la violencia económica es una parte sumamente importante, pero debe ser de una forma circular, en donde enseñemos a las mujeres a qué hacer con su dinero, a cómo vivir de una forma armónica, pero sobre todo a cómo salir de los círculos de violencia. Entonces, a un gobierno al que no le importaba las mujeres de su círculo, porque recordemos que a la ministra de Energía también se le acusó de sabotaje, no le pueden importar las mujeres que están en minorías o las mujeres que no cumplen un rol fundamental, porque esto no es económicamente numérico. Y ahí vemos nuevamente la idea de que el Estado no tiene que ser un padre protector. No es que el Estado tiene que solucionarnos la vida, pero sí tiene que darnos política pública de calidad para poder dar. Los planes de trabajo, si bien son ciertos, son un esquema para saber por dónde el gobierno va a caminar, no son la última palabra. Hay que mirar qué es lo que ha pasado con antelación, porque no podemos decir que se va a cuidar a las mujeres cuando no se ha cuidado a ninguna mujer.
Eso es mentirnos a nosotros mismos. Si desde el círculo nuclear no se cuida a las mujeres, no podemos. Cuando hay violencia de género, son de todos. Nos peleamos aquí por responder y por hacer el comentario, que es lo interesante, lo más peculiar. Me parece importante lo que mencionas y enfatizas especialmente en este punto, un último punto, Berito, respecto de salir de los círculos de violencia. Allí me gustaría que, una vez que Berito recupere su señal a internet, porque me parece que se nos fue, me parece que es importante aquí detallar mucho más en el trabajo que ha realizado Berito por su cuenta, respecto de esto de salir de los círculos de violencia. Ahora justo volvió Berito. Hablaste de los círculos de violencia y tú precisamente has trabajado en iniciativas, en actividades que van encaminadas a este fin. ¿Cómo has trabajado y cómo has notado? ¿Ha tenido un impacto real en la vida de las mujeres a las que han llegado todos estos talleres y actividades? A ver, es que chicos, salir de un círculo de violencia es muy difícil. A ver, creo que todas y todos, porque, a ver, ojo, la violencia es estructural. La violencia la puede sufrir Teo, la puede sufrir Deya, la puede sufrir Vero, la puede sufrir cada una de las personas que nos está viendo. Cuando la violencia se convierte en violencia de género, es cuando esta violencia transgrede a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Y es muy difícil salir de la violencia de género porque cuando hay un círculo, o, a ver, vamos a hacerlo más fácil. A las mujeres nos han idealizado mucho con el amor romántico, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que nuestra situación más importante es que algún día llegue un hombre que nos ame, nos valore y nos respete y nos haga su esposa, ¿ya? Que ese es el ideal imaginario de cómo las mujeres deberíamos vivir. Cuando no se cumplen estos estereotipos, la persona sale del cuadro. Pero cuando la persona llega a un momento que tiene una debacle psicológica o cualquiera, cae en un círculo de violencia. Y no importa cuántas veces la violencia transgreda a esta persona, esta violencia es muy difícil de salir, porque la violencia menoscaba primero la situación psicológica. Es que eres muy gorda, es que eres muy fea, estás muy vieja, hay 1000 mujeres más que pueden hacer. Y esos son casos prácticos que en el centro de atención nosotros atendíamos todos los días, en donde ellas decían, es que yo no me puedo ir del lado de mi marido porque yo le he dedicado los mejores años de mi vida. ¿Y quién se va a fijar ahora en mí? O yo no me puedo ir de esta casa porque tengo 5 o 6 hijos. ¿Cómo los voy a mantener si yo nunca en mi vida he trabajado? Entonces, por eso es sumamente importante la violencia, mirarla como un todo. Porque si nosotros vamos viendo que nos gritan, que nos revisan el celular, como, ay, no, es que me cela, me ama, cuando nosotros lleguemos al tope máximo, no vamos a poder diferenciar estas cosas. Y ojito en esto, en la entrevista que Lavinia Balbonesi tenía con este periodista, decía, si yo me voy de la casa, ¿en dónde voy a vivir? Nuevamente vemos que la violencia económica tiene mucho que ver porque no podemos vernos a nosotras fuera. Y no es el tema de yo me voy. La vida es tan corta, no sabes qué es lo que va a pasar mañana. Y si tu pareja fallece, ¿qué va a hacer de ti? Los círculos de violencia son difíciles de romper porque estamos en una estructura. ¿Por qué las mujeres que están en estructuras políticas que dan violencia de género se quedan? Porque piensan que pueden estar aliadas del enemigo y sentirse más protegidas que estar en contra del enemigo y sentirse desprotegidas. Sí, justamente algo que dices, Berito, me parece muy interesante, el tema de los círculos de violencia, porque realmente es algo que se trabaja incluso con los psicólogos, pero cuando empiezas a escuchar incluso las historias, ves que
existe una manipulación muy fuerte, porque realmente, como tú mismo manifiestas, realmente la parte psicológica es la primera afectada y esta conciencia o esta ilusión de decir, no es que es la primera vez, creo que va a cambiar y después otra vez vuelve a la normalidad la situación y luego se repite, pero sigues pensando que la situación va a cambiar o que vas a poder hacer algo al respecto de esa persona. Entonces son estos ciclos los que realmente desde afuera tú dices, es que está mal, deberías cambiar y creo que eso es algo que muchas veces vemos y decimos, está mal, pero cuando ya empiezas a ver desde la parte interna de estos problemas, te das cuenta de que no es tan fácil. Realmente están los problemas económicos, están los temas, sobre todo cuando ya hay hijos, cuando son matrimonios, cuando incluso la violencia viene desde la propia familia, porque incluso es difícil apartarte de estas personas con las que se supone tienes vínculos, o cuando incluso ya se ha normalizado tanto la violencia que dices, no, es que es súper normal que suceda esto. Entonces, creo que estas situaciones son algo que necesitamos empezar a verlas y a también explicarles, creo que a los más jóvenes, y poco a poco irlo haciendo parte de nuestra sociedad, conversarlo con amigos, saber también decir un alto cuando empezamos a ver esas banderitas rojas, que no, y también saber también estar y ser una compañía para las personas que están sufriendo este tipo de violencia, porque a veces incluso esto está tan camuflado o está tan normalizado que no tenemos ni siquiera alguien para comentarle o decirle, y cuando ya también nos enteramos, también muchas veces no sabemos cómo apoyar, y creo que en la parte de la escucha y en la parte de también decir, puedes ir a un psicólogo, te acompaño a ir a ver a un psicólogo, estos pequeños actos creo que a veces marcan la diferencia. Bueno, algo que también nos puedes comentar, Teito, algo que opinas. Sí, justamente me parece importante y fundamental lo que tú acabas de decir, porque también es la forma en que las instituciones están resolviendo o resuelven precisamente estos temas relacionados con la violencia de género. Está presente en colegios, está presente en universidades, está presente en espacios tan esenciales para la vida de un país como precisamente la política partidista, la política electoral, ¿no? Y de hecho es aquí donde me gustaría que, Deyita, tú puedas puntualizar en este tema de la violencia de género institucional, de cómo las instituciones también dan respuesta precisamente a los casos de violencia de género, tú que estuviste tan cercana a un caso de estos. Y precisamente también como responsable de la Asociación de Derecho, me parece que es importante conocer también esos puntos. ¿Cómo estamos pensando la atención y la solución a problemas de violencia de género? Mira, creo que algo que es importante empezar a analizar, sobre todo en esto de ya el acompañamiento que se está dando dentro de las instituciones. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Loja, que es donde estudio, realmente a ver, ¿cómo diríamos? Sí, realmente el mecanismo que se está llevando es sencillo, pero aquí creo que también depende del acompañamiento inicial, de las personas a las que les tenemos confianza y las personas que nos pueden acompañar a seguir ese proceso. Porque realmente tú vas a bienestar estudiantil y es rápido, realmente no se demoran tanto en algunas ocasiones. Porque realmente tú vas a bienestar estudiantil, dices, me está sucediendo esto, este es el caso que se está presentando, el tipo de violencia, abuso, acoso, la situación que te está sucediendo, la comentas y pasan un informe al órgano colegiado superior, que es donde ya realmente es donde se tarda un poquito más, porque aquí es donde cuando tengan la fecha para sesionar, realmente ponen esta situación sobre la mesa y se llama a las partes para que den sus versiones y conforme a ellos se da una resolución. Entonces, realmente, como digo, creo que la parte más difícil es esta primera, el tener la valentía, creo que, de ir a poner esa circunstancia sobre la mesa, decir, esto me está sucediendo, que creo que muchas veces se está cargando la culpa sobre las personas que han sido afectadas y esto es un problema muy grande porque sentimos que realmente la culpa está sobre las víctimas cuando no es así o incluso está esa vergüenza de decir me pasó esto. Creo que esto es algo que realmente, como decía mismo Berito, y lo reitero mucho, es la parte psicológica. Estás tan afectada que realmente se te hace muy complicado hablarlo y decir, me pasó esto, estuve pasando por esto, porque sientes esa vergüenza y sientes que muchas veces incluso se llega a afectar tanto tu autoestima que dices, yo no merezco que se resuelva esto, o simplemente dices, no, realmente es normal, entonces lo dejas ahí pasar. Eso de allí es algo importante y espero que retornemos a ese punto más adelante. Ahora,
justo hablando de temas de política, de temas de lo institucional, de cómo se maneja precisamente las instituciones, vamos con la institución más grande que es el Estado como tal. Tú, Berito, a partir del debate, a partir de tu análisis y reflexión, ¿has notado que tanto Luisa González como Daniel Noboa tienen un enfoque de género en sus propuestas? ¿Es limitado? ¿Está ausente? ¿Cómo lo ves tú? A ver, Luisa tiene enfoque de género desde el hecho de que, perdón, haya querido participar como candidata, pero Daniel realmente no tiene un enfoque de género. Entonces eso hay que ser sumamente claros. Las propuestas no nos dicen nada, son propuestas para mí vacías en el tema de género, sobre todo en el tema de Daniel. No sé qué opinen ustedes, para mí es así. Sí, realmente considero que, que es cierto. Realmente es un tanto complicado ya hablar de cuál ha sido esta opinión que tiene Daniel Noboa respecto a la perspectiva de género, sobre todo entre sus propuestas, porque incluso en esta diferencia entre el discurso y la actuación. Pero en ese caso, ¿consideras, Berito, que ha existido, sobre todo en el tema del debate, se respondía alguna inquietud sobre problemáticas o sobre temas de género? Es que, a ver, él no puede hablar de temas de género porque todos los días los violenta. Entonces una persona no puede hablar. Si ustedes ven y hacemos un análisis de la comunicación de él casi siempre habla de economía, de riesgo país, de narcotráfico y de seguridad. Al medio de comunicación que vaya, ustedes jamás le hayan escuchado hablar sobre temas de género. Entonces, poco nada se puede hablar de eso porque no los habla. En eso tiene mucha razón Berito, especialmente en esta apreciación que tienes acerca del material o acerca de lo que comenta, de lo que habla precisamente en entrevistas. Ya hoy ya conversábamos con un grupo de amigos y amigas y notábamos que en esta última entrevista que da junto con la Vivian Balbonesi, a la que tanto se ha referido Berito, hay un material muy importante que considero que para estas elecciones hay que tomar en cuenta. Estas señales, estas red flags, estas banderas rojas de cómo se comporta Daniel Noboa con su familia, ¿no? Y aunque a veces hacemos esta distinción entre lo público y privado, que por supuesto hay que romperla, nos da cuenta de incluso cómo debe ser el manejo que tiene el propio Daniel Noboa dentro del Ejecutivo. Ya lo hemos notado, por ejemplo, en temas como el juicio político a Andrea Robo, con, por supuesto, el caso máximo que es el de Verónica Vaz, la vicepresidenta, que chuta, hubo un gran bloqueo, etcétera. Entonces, veo que ahí hay una gran apreciación, muy buena de apuntarla. Y de allí, con eso pasemos al siguiente bloque de inquietudes, de sobre todo temas que ya escribimos con mucho ahínco para esta noche. Ok, bueno, ya dentro del debate, porque creo que aquí hubieron cosas dentro del debate que nos parecieron muy curiosas, incluso que se dijeron tanto de parte de Luisa, pero como de Daniel Noboa. ¿Consideras que el comportamiento de los candidatos durante el debate o las expresiones usadas para dirigirse entre ellos refuerzan algunos estereotipos de género? Sí, a ver, creo que el más grande fue cuando Daniel Novoa le dijo a Luisa González que se calme, haciéndole entender como que estaba histérica. Recordemos que en la antigüedad la histeria era una enfermedad propia de las mujeres, en donde las mujeres por sus múltiples actividades se ponían histéricas. Entonces, otra cosa que igual yo tuiteé y de ella había visto es que Daniel Noboa en el debate le dice, después del 13 de abril usted va a estar desocupada. Nosotros le vamos a regalar una beca en economía para que vaya y estudie. Indistintamente de quién gane, es machista eh, en una gravedad abismal, eh, hacer creer
que una mujer, si no está en un trabajo, no tiene nada que hacer. Volvemos a menospreciar eh, el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, la misma profesión de ella. Y no les hablo como Luisa candidata, les hablo como Luisa mujer. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que alguien le diga a nuestras mamás o a nosotros mismos, es que después de este viernes que a usted le van a botar del trabajo, como usted ya no va a tener nada que hacer de aquí en adelante, le vamos a dar una bequita para que estudie. Haciendo entender que las mujeres, por más que nos preparemos, siempre necesitamos aprender algo. Y no es cuestión de que solo las mujeres necesitemos aprender algo. Todos los seres humanos, todos los días, necesitamos aprender algo. Luego, cuando se hacen entrevistas después del debate presidencial y dice, casi me acribilla con un esferográfico, hay que entender la dimensión del comentario. Primero es como que yo ahora le gritara y Teo dijera, es que Verónica me quiso acribillar. Para todos quienes vieron el debate y quienes no y solo vieron los memes, la distancia entre ellos era abismal. Por más que Luis hubiese querido acribillarlo, porque pongámoslo en el ideal imaginario, Luisa ese día se levantó con ganas de acribillarlo. ¿Cómo lo iba a hacer? Estaba a una distancia totalmente. Y el hecho de que los periodistas se rían de esos comportamientos distribuyen el tema del machismo, del sexismo, en donde nos siguen haciendo ver a las mujeres como entre comillas locas, que no sabemos mantener la compostura. Volvemos a lo que ha pasado. Para quienes son de Loja, recordemos cuando en el Cabildo a Patricia Picoíta se le dijo, es que usted no puede tomar decisiones porque es muy sensible, porque Patricia Picoíta lloró en el Cabildo cuando ya era alcaldesa. Volvemos al tema de que para tomar decisiones hay que ser machos, pechos peludos, llenos de firmeza. No, también se puede tomar las decisiones. Y para tomar decisiones que aseguren y garanticen a las mujeres, estas decisiones deben ser tomadas por grupos similares. Es como, por ejemplo, a ver, yo soy una persona con discapacidad. Voy a luchar por los derechos de las personas con discapacidad. De ella es una estudiante, va a luchar por los derechos de los estudiantes. Teo es un pasante de la asamblea, va a luchar por los derechos de los pasantes de la asamblea. Si mañana le dicen a Teo, Teo, vaya a una marcha y dé un megafonazo a favor de los trabajadores, claro que lo puede hacer. Pero eso no tendría nada que ver con las realidades que él persigue, porque no está dentro de ese grupo. Entonces hay que entender que para poder luchar por unos derechos, al menos hay que percibirlos. Porque muchas veces se dice, y esto es algo que sí les invito a reflexionar, la gente pensamos que el rico no nos roba, que los que nos vienen a robar son los socialistas, los comunistas, porque ellos necesitan plata para darles una de las vacas de los pobres. Algún rato hemos de conversar del ejemplo de las vacas, de que si tengo 2 vacas tengo que regalarle una vaca al que no tiene. Pero si ustedes analizan algo, el Estado y la empresa privada no se manejan igual. Y si el Estado y la empresa privada se quieren manejar igual, estamos cayendo en un gravísimo error, porque nos va a pasar lo que nos está pasando. Desviación de fondos, contratos millonarios a la familia del presidente. Hay que entender algo. Nos dice Daniel Noboa en el debate presidencial, es que no, nosotros vamos a dar desayunos. Ojo, nadie está en contra porque más tarde o mañana, cuando la gente ve esto, va a decir, Verónica Capello no quiere que den desayunos escolares. No, no, no. Escucharán bien lo que voy a decir. No estamos en contra del desayuno escolar, pero no puedes ser juez y parte en una controversia. No puedes ser quien dirige el Estado y tener contrato con tu familia para que ellos organicen los desayunos escolares. No puedes concesionar manglares para construir
industrias hoteleras. No puedes concesionarle a tu familia petróleo para que lo venda porque no es lo óptimo. Si bien es cierto, se ha hablado muchísimo de los casos de corrupción de la época de Rafael Correa, la primera cosa que yo les invito a estas elecciones es a olvidarse de Rafael Correa. Sí, si bien es cierto, Luisa es candidata por la Revolución Ciudadana, la gente dice es que Luisa no es nadie. Eso también es un ejemplo de machismo, que seguimos creyendo que así Luisa llegue al poder, ella no va a poder manejarlo. Hay que entender que las mujeres estamos también educadas para poder hacer el poder. Ya lo decía la inteligencia artificial de X. ¿Quién es el presidente más popular a nivel del mundo en este momento? Bukele ayer lo preguntó. Claudia Sheinbaum, una mujer que está liderando uno de los... Entonces hay que dejar de estereotipar que las mujeres no estamos listas para el poder y hay que entender. Porque dice la gente, no, es que las feministas lo odian a Daniel Noboa. No lo odiamos, odiamos sus acciones, porque nos deja sin las garantías necesarias. Vemos que ahora todos los chalecos de las instituciones son morados. ¿Qué nos da eso? Nos da la impresión de una campaña política permanente que está siendo pagada con mis impuestos. Quizás ustedes, chicos, no paguen impuestos, con los impuestos de sus papás, con los impuestos de sus hermanos mayores, de sus tíos, de sus abuelos, porque el aparataje estatal está haciendo y está en una campaña permanente. Mira, acabas de decir tantas cosas y creo que cada una de ellas es muy importante, pero aquí hay un punto que realmente quiero toparlo y abordarlo porque me parece que muchas veces lo dejamos de lado y empezaste a abordarlo también. Y es el tema de la interseccionalidad, porque realmente cuando hablamos de políticas públicas, cuando hablamos de cómo el Estado está resolviendo y garantizando los derechos de las mujeres, muchas veces pensamos en la típica decir y caemos en este error de decir es que todas las mujeres, los derechos de las mujeres, pero nos olvidamos del pequeño detalle de esta diversidad de problemáticas que tienen las mujeres. No es lo mismo una persona que está en Quito a una mujer que está acá, a una mujer que realmente representa a una clase indígena, a una mujer negra, a una mujer mestiza. No es lo mismo hablar de una niña, hablar de una persona adulta mayor, hablar de una persona con discapacidad, a una mujer con discapacidad. Entonces creo que hay muchos problemas que si bien, como menciona Berito, cuando tú no los vives es muy difícil realmente resolverlos o darle solución porque no los estás viendo, no los estás viviendo y no los sientes una amenaza a tu vida. Pero creo que como presidentes y como representantes de un país, en este caso, es fundamental que realmente estos líderes, en este caso los presidentes, realmente tengan esta empatía, la suficiente y un equipo de trabajo que se informe en saber qué están viviendo estas personas, cuáles son las mayores amenazas que están viviendo, qué está pasando con las mujeres con discapacidad, qué está pasando con las niñas, qué está pasando con con las mujeres adultas mayores, qué está pasando en poblaciones indígenas con las mujeres, qué están viviendo cada una de estas mujeres y cómo realmente se les está dando respuesta. Pero ¿qué nos puedes comentar al respecto, Berito? A ver, es que el Estado es como una finca, veámoslo así, en donde hay muchas cosas por hacer. Si el Estado no mira un todo, tenemos problemas en salud, tenemos problemas en seguridad, tenemos problemas en transporte, ahora tenemos problemas con la vialidad gracias al invierno, porque eso es lo que dicen. Cuando los expertos en temas climáticos dicen que los desastres naturales no deben ser tan así, entonces hay que entenderlo. Entonces, todo tiene que ser transversal. No hay que dejar unos días sí, otros días no. Trabajamos a favor de quienes queremos, cuando queremos, y cuando no queremos no lo hacemos.
Es como, por ejemplo, el tema que les mencionaba hace un rato, el tema de los bonos. Antes escuchábamos y podemos revisar los debates en donde el mismo Daniel Noboa decía en algunas entrevistas en la radio que ese tema de los bonos para solucionar la vida de la gente era un problema porque no le estamos enseñando. Y casi toda la gente que no está de acuerdo o no estuvo de acuerdo con el modelo de la Revolución Ciudadana, en su momento igual Alianza País, dicen que los bonos no son lo óptimo. Ok, entendemos. ¿Por qué estamos repitiendo los patrones? O cuando yo a veces converso con alguien me dice, no, es que Rafael Correa tampoco pidió permiso para hacer la campaña. Ok, pero si eso nos molestaba tanto anteriormente, ¿por qué ahora no lo vemos? Entonces nosotros estamos jugando a esta sí, esta no, dependiendo de quién sea. Y lo mismo pasa en el tema del Estado. No se atribuyen los recursos, no se da una política estatal y si no lo trabajamos transversalmente, vamos a tener problemas como Estado. No vamos a tener seguridad, no vamos a tener salud, no vamos a tener garantías. ¿Qué es lo que nos está pasando? Porque no es que nos están contando, que están diciendo, no, si gana va a pasar. Ya nos ha pasado este año. Ya nos dijeron, ya lo hicimos, ya lo vimos. Entonces, ¿por qué nos hacemos de la vista gorda? No estamos trabajando, no hemos hecho un trabajo como Estado. Quiero ser muy enfático en lo que acabas de mencionar, Berito, de esta multidisciplinariedad que hay que abordarla, de la interseccionalidad que hay que abordarla en el manejo del gobierno, en el manejo de la gestión pública, sobre todo para que el enfoque sea integral. Me parece por eso muy importante y creo que allí es donde se evidencia todo ese conocimiento, ese bagaje que tuviste precisamente de maestría, porque somos ñaños, somos politólogos al igual. Sobre todo tú que tienes una mención en políticas públicas y eso que acabas de mencionar es vital, muy, muy importante. Algo que quería también comentar ahora es que justo tuve que atender un llamado de la naturaleza, por decirlo de algún modo, pero no de que están ahorita ustedes pensando, sino porque estaba encargado de de mi primo, dado que mis tíos salieron un momento, entonces justo estaba dormido, empezó a llorar y ya pues lo fui a ver naturalmente. Así que disculpas a toda la audiencia, a ti especialmente Berito, a ti Deyita, pero ya todo ha sido solucionado y conversamos aquí con pie derecho. Estoy seguro de que en más de una ocasión a uno así como que le ocurren este tipo de cosas, no sé, estrafalarias. Como hace poco también me pasó que estaba dando una charla y cayó un rayo cerca de mi casa y se fue la luz. Fue algo fantástico. Estoy seguro de que a ti ahorita también te iba a haber pasado algo similar en algún punto de tu vida. Sí pasa, sí, aquí estoy muriéndome con mi tos, pero es importante conversar y hablar. Chévere, ese debe ser el entusiasmo, esas deben ser las energías y sobre todo a ti muchas gracias Berito por pese a todo estar aquí presente y gracias también a todas las personas que se han unido, que se están uniendo a esta transmisión en vivo. Recuerden seguirnos aquí en nuestra cuenta de Instagram de Ágora Diversa, Ágora.diversa, que estamos subiendo constantemente contenido y sobre todo nos motivan y nos ayudan muchísimo, nos motivan full. Hace pocos días que subimos 10 seguidores con la Deyita estábamos saltando en un pie, muy muy felices y no me dejarás mentir. No, estábamos súper emocionados. Me parece que Queremos escuchar sus opiniones y leerlas, así que por favor comenten. Exactamente, si estamos leyendo sus comentarios, sus aportes, por allá ya mencionaba muchas gracias por este en vivo, Berito eres una crack, etcétera. Entonces gracias a todas las personas que están dando sus comentarios, sus aportes y Deyita, aquí por favor danos también o dame un breve preámbulo, una continuación de lo que ocurrió en este chance que me desplacé. Y por supuesto, para que le remates con, me parece que ya son las temáticas últimas de esta conversación muy amena que hemos tenido esta noche.
Sí, bueno, realmente con Berito creo que se comentaron muchas cosas importantes, tanto desde la parte de la perspectiva de género dentro de las políticas públicas dentro de un gobierno, a también hablar acerca de interseccionalidad, hablar acerca de lo que realmente necesita un futuro gobernante y realmente cuál es la importancia de empezar a ver también esta parte de los derechos de las mujeres no solo desde una parte de la parte escrita, sino más allá en la parte práctica. Y aquí te digo, Berito, realmente cuáles consideras que son las cosas que nosotros como población, como parte de una comunidad y una sociedad constante, que va en constante cambio, cómo realmente nosotros podemos aportar a que se vaya manejando mejor el tema de la perspectiva de género y también es el tema de una mejor igualdad de género. De construirnos. Yo creo que esa es la palabra que nos pega a hombres y a mujeres. Eh, el machismo nos violenta de dos formas. A los hombres no les permite expresar sus emociones y a las mujeres nos invisibiliza. De construirnos en la generalidad nos ayuda a entender todo lo que pasa. No, eh, no, por ejemplo, si soy mujer, no hacer opiniones desde las pequeñas cosas, de cómo otra mujer se viste, de cómo otra mujer se ve. Si soy hombre y veo que alguien de mi círculo está acosando a alguien o está difundiendo contenido que agreda y transgreda a la persona, no lo difunda. Esas pequeñas acciones son las que a la larga van dando un cambio real. Porque a veces decimos, no, pero es que yo cómo voy a estar haciendo violencia de género. Si yo soy un lindo novio, a mi novio le regalo todos los meses flores, la llevo a comer y todo, y aún así estamos en círculos de violencia. O en su defecto, las mujeres decimos, no, es que ¿cómo van a hablar del machismo si tal persona no es machista? Cuando ya los años van avanzando y ya tenemos hijos o estamos casadas, es importante no normalizar la violencia desde las pequeñas cosas. Gritos, peleas, que no te deje vestirte. Si antes te conoció guapísima, puesto un vestido rojo, peinada, maquillada, y ahora te obliga a ir con calentador, con jumpers, con todo, esos también son actos de violencia, que a la final menoscaban a la mujer. Y cuando ya estamos en las grandes esferas, cuando nos dedicamos al estudio de la política, del derecho, de la economía, de la medicina, ojo, porque la gente piensa que solo los que estudiamos ciencias sociales debemos estar detrás de estos temas. No, todas las personas, porque estos temas pasan en todos momentos de la vida. Cuando vas en el bus, cuando vas en el trole, cuando vas en el metro y ves que otra persona está acosando. Dejemos de ser cómplices del silencio. Dejemos, a mí me gusta mucho llamarlo así, cómplices del silencio, porque a veces no es lo que hacemos, sino lo que callamos. Si ustedes se dan cuenta, pasa muchísimo que existen programas de televisión como Mujer, casos de la vida real, lo que callamos las mujeres, la misma Rosa de Guadalupe, que todos los días nos bombardean con este tema de violencia de género. Y cuando una persona está swipeando en TikTok, en Facebook, en Instagram, y los ve y se ríe, muchas veces la gente piensa que es comedia o dramaturgia nada más. Pero estos casos que muchas veces están en la pantalla son casos que pasan todos los días y nosotros no los vemos. Cuando vamos a las marchas del 8M, siempre vemos un cartel que dice, ¿a qué mujer de tu círculo cercano tendrán que matar para que tú entiendas que la violencia de género existe? Yo aquí les invito a reflexionar a todos los que nos escuchan. No dejemos que la vida nos pase factura de algo tan fuerte que nos tenga que pasar. No normalicemos, eh, no cosifiquemos a las mujeres. Las mujeres no somos el adorno de un hombre.
las mujeres somos independientes. Y ojo, porque aquí va muchísimas veces que dice, no, es que las feministas no quieran que las mujeres se casen, que sean... No, no, no. Las feministas lo único que queremos es que si tú un día decides casarte por voluntad propia, lo hagas. Si un día decides ser madre, lo hagas. Si un día decides ser presidenta de la República, lo hagas. Si un día simplemente decides ser tú y quedarte al cuidado del hogar, lo hagas. Pero que tengas políticas públicas de cuidado para que cuando tú ya no tengas a tu pareja por A o B circunstancias, puedas continuar con tu vida. Porque no solo somos mujeres, somos parte de un sistema integral, somos ciudadanas, pero sobre todo somos una más importante de la población. No somos el ser más sublime del mundo, no somos la flor más preciada, nos faltan muchos derechos por conquistar. Este 8M nos demostró, y este último año nos ha demostrado, que nuestros derechos políticos están plasmados en las legislaciones y nuestra legislación dice tantas cosas bellísimas que en la praxis no está sucediendo. Entonces yo les invito a pensar que esos pequeños actos que hacemos día con día, como cuando se nos inunda la ciudad, pero seguimos botando la funda de la salchipapa, el plástico de la salchipapa en la calle, lo mismo pasa con la violencia de género. Esos pequeños actos, hasta que se normalice y hasta que la dignidad sea ley. Totalmente muy cierto lo que nos comentas, Berito, y es que realmente estos pequeños actos, estas pequeñas cosas que podemos ir dejando de hacer, el dejarnos de reírnos de la vestimenta de otra persona, el dejar de decirle estás muy gorda, estás muy flaca, dejar de opinar realmente respecto a los cuerpos de las mujeres, sobre todo cuando no benefician en nada a esa persona. También tomar otras consideraciones, otros actos pequeñitos que nos ayuden a entender que seguimos siendo parte de la población, que también tenemos sentimientos, que somos mujeres y que sentimos, y que no somos un género débil, ¿no? Por todo lo contrario, sino que somos realmente personas, que los feministas no quieren que realmente las mujeres sean superiores a los hombres, no para nada. También entendemos que los hombres tienen sus propias luchas, porque realmente este sistema patriarcal y machista pues también les ha afectado a los hombres como tal, y lo vemos con estas consideraciones como que el hombre no llora, y también con el rol de el rol obligatorio de que tiene que ser el hombre que provea. Creo que también hay cuestiones que ha afectado, pero en cuanto a las mujeres, este tema del cuidado, el tema de la obligación a la maternidad, hay temas que realmente necesitan irse cambiando, cambiar esa mentalidad, pero sobre todo también empezar a considerar que las mujeres deben tener esa libertad para poder elegir lo que mejor les haga y les haga sentir. Hay dos comentarios que me parecen muy importantes y los voy a leer. Ambos son de nuestra querida Anita Freire. Gracias, Anita, por estar aquí. Es una de las mayores fans que tiene Ágora Diversa. Todo nuestro cariño para ti, Anita. Y nos dice, creo que es importante recalcar que a pesar de que Luisa es una grandiosa mujer que tuvo la valentía de postularse a la presidencia, conozco a muchísimas mujeres que odian totalmente el hecho de que, y puntos suspensivos porque allí se corta el comentario. Si nos puedes ayudar, por favor, Anita, con la complementación de ese comentario. Y hay otro segundo. Abajo está el resto. ¿Perdón? Abajo está el resto. Ya, Dice, el hecho de que ella se haya postulado y es por ese machismo que muchas mujeres tienen interiorizado, y es que algo que debemos cambiar como sociedad, porque al final es algo que pesa a la hora de cualquier decisión. Exactamente, tienes toda la razón. Y nos dejó hace poco un comentario que nos dice, a ver, acá dicen, ahora, algo con el 8M que siempre me gusta señalar es la hipocresía de muchas mujeres que van a las marchas, pero que pasada esta fecha se olvidan de lo que ser feminista significa y comienzan a atacar a otras mujeres con exactamente las mismas cosas que critican y protestan porque haya una justicia en aspectos así en 8M. Creo que hasta allí concluye este comentario. Sí, efectivamente. ¿Tú cuál es tu óptica respecto de lo que acaba de comentar Anita? Vero. A ver, yo creo que hay que entender dos cosas súper importantes. Un segundo, necesito las palabras exactas para esto. A ver, el 8M no es una marcha solo de mujeres feministas. Ojo,
si bien es cierto, quienes la encabezan pueden estar dentro de esta línea del feminismo. Pero año con año, muchas mujeres, madres, hijas, profesoras, van yendo a estos espacios para, no sé, quizás aprender, curiosear, si así lo queremos llamar, pero es importante no deslegitimar las luchas desde cada espacio de poder, porque ya es muy difícil salir a una marcha y que si por ahí un medio de comunicación medio mal parqueado te enfocó y luego sales tú, mujeres feministas en la marcha del 8M, para mucha gente ya es difícil porque no nos hemos deconstruido. Y algunas mujeres, incluyendo a mujeres de mi círculo, no de amigas, pero de conocidas o quizás de familiares, todavía satanizan este hecho y me lo han puesto a cuestionarme. Yo que yo no soy feminista de hace un año, yo vengo de la lucha feminista, yo ya tengo algunos años encima para quienes no me conocen, entonces llevo algunos años. Hay que también ser críticos y qué bueno que Ana lo haga. Y es importante comentarle a la persona a la que le estamos viendo de que no está bien su accionar, porque ayudar a recapacitar a las personas también es parte de nuestro altruismo y de nuestra lucha, porque los espacios de diálogo son importantes, porque a veces estamos tan acostumbrados a vivir de una forma que no nos damos cuenta y a veces lo hacemos hasta de una forma inconsciente. Ojo, yo no estoy justificando ningún comentario, pero estoy llevando a la praxis lo que pasa muchísimas veces. O es como cuando vamos en la calle, vuelvo al tema de la basura porque es nuestro tema más común con el día a día. A veces estamos con algún amigo y nos chupamos un caramelo y nuestro amigo, nosotros mismos, tiene esa sensación ya de quererlo botar a la calle. Y algo dentro de nosotros nos dice, no, guárdalo. Lo mismo que le hacemos a nuestro amigo al decir, oye, no botes basura en la calle, es lo mismo que debe pasar con todas las luchas sociales. Entonces, a quienes nos están viendo y conocen a alguien que esté haciendo este tipo de cosas, díganlo. Y si algún momento a mí me ven hacer cosas similares, díganmelo. Porque el tema machista ha venido desde nuestros hogares y la deconstrucción es de todos los días. No porque yo esté hablando en este espacio, estoy súper deconstruida. Quizás mañana esté llevando situaciones machistas inconscientemente porque es parte de nuestro diario vivir. Qué importante y qué necesario lo que acabas de puntualizar, lo que acabas de comentar, Berito, porque tendemos a pensar incluso mucho más que el feminismo en tanto movimiento social es un movimiento homogéneo, es decir, que todas las personas piensan exactamente igual y que tienen como una suerte de canon. Pero la verdad es que los movimientos sociales, tanto en el Ecuador, tanto en América Latina, especialmente el feminismo, tiene también sus propias discusiones internas. Cada miembro del movimiento social, que no es como un movimiento político, uno puede unirse a un movimiento social a través de las actividades que éste hace, es que puede también tener diferentes ideas. Incluso aquí será otra oportunidad que podamos abordarlo. Hay temas que son importantes para el feminismo, como por ejemplo el concepto de clase, también abordarlo, porque hay una postura dentro del feminismo que dice no podemos pensar en un mundo que no sea patriarcal si es que, por supuesto, antes no derribamos al capitalismo. Y es una propuesta que se ha gestado desde el siglo pasado. Hay otras corrientes como el feminismo liberal que te dice, no, en realidad, la mejor forma en que podemos atender a las problemáticas de las mujeres es a través de, por supuesto, la De la gestión gubernamental. economía. Y justo, perdón que te interrumpa, justo había un debate sobre eso. Hay una activista feminista negra afrodescendiente que hizo un tema de alquiler de bienes. Y esto llevaba a un debate de que al final del día la clase social también pesa en el feminismo, porque no es lo mismo una feminista de clase alta, de clase media o de clase baja, porque claro que pueden existir, entonces hay que dejar. Por ejemplo, para mí el aborto debe ser
un asunto legal, seguro y gratuito. Pero tengo compañeras dentro del movimiento y de una plataforma que ahora se llama Juntas Llegamos, que son madres y que nosotros no les estamos diciendo mata a tu hijo, porque no tiene nada que ver. Nosotros debemos entender al feminismo como un todo. Es como cuando van a un partido. Van a haber jugadores buenos, van a haber jugadores malos, jugadores que no metan gol, jugadores que ustedes digan, ¿para qué los pusieron a jugar? Hay que ver al feminismo con manzanas, para que el día en que nos toque entenderlo, no nos queramos romper la cabeza pensando en que todo debe ser de una forma. Correctísimo, correctísimo. De paso que aquí le agradezco esta sabia apreciación. De hecho, la discutimos con una gran profe. Espero que le llegue este mensaje, que es la profesora Nila Chávez, de la Cátedra de Movimientos Sociales en América Latina y Ecuador, que fue una cátedra que a mí me impactó muchísimo en quinto semestre. Este tipo de cosas, como la heterogeneidad de los miembros de los movimientos sociales, es un tema fascinante. Bueno, nos acercamos ya al final de esta conversación, nutrida conversación. Muchas gracias a todas las personas que están unidas, que están por unirse, que por supuesto ya se han unido a lo largo de toda esta conversación. De verdad, muchísimas gracias. Y especialmente muchas gracias a todas aquellas personas que han empezado a seguir a Ágora Diversa en Instagram. Eso sí, tenemos otras redes sociales, como por ejemplo YouTube, donde será subida esta transmisión en vivo. También tenemos Facebook, donde nuestra meta es llegar a 100 seguidores, porque a partir de 100 seguidores podemos tener un enlace con una plataforma para hacer entrevistas ya mucho más chéveres. Así que pilas, estamos en esa gran cruzada para que podamos tener 100 seguidores en Facebook. Así que después de esa transmisión, corren a Facebook, buscan Ágora Diversa y nos siguen. Antes de proseguir, por aquí había una pregunta que me parecía interesante abordarla, que nos dice José Sotomayor, Correa o Luisa. Eso para ti dirigido, Berito. Y si nos puedes dar todavía más contexto, José, te agradecería mucho. Y nos dice Anita, justo ahora, me gustaría hacer una pregunta, Berito, ya que no estoy muy dentro de lo que es el movimiento feminista. Y la pregunta es, ¿cómo ayuda el feminismo a la mejora de una sociedad y cómo podemos diferenciarlo de movimientos radicales que se hacen llamar feministas, pero a la final hacen algo totalmente a lo contrario, radicalizando el movimiento? Es una pregunta muy interesante, así que échale, Berito, con fuego. Un minuto, comienza a correr. Perfecto. A quien nos dijo correo Luisa, ya lo conversamos con la de ella hace un ratito. Por favor, eso también es un micromachismo. El hecho de que ustedes piensen de que porque Correa gobernó, Luisa no tiene la capacidad para hacerlo. Luisa González es la candidata. Hay que entender, es como que nosotros habláramos de Daniel Noboa por el pasado de su padre o por el pasado de su abuelo. A Daniel Noboa nadie lo está juzgando por cuántas veces su papá fue candidato, nadie lo está juzgando por cuántas veces se hizo bien o se hizo mal en la presidencia de su abuelo. Nadie lo está juzgando por la cocaína que sale en el banano. Así que, porfa, dejemos de juzgarle a Luisa porque viene del partido de Correa. Querido compa, querido amigo, si no estás de acuerdo, perfecto, no votes por Luisa. Pero dejemos de estereotipar el machismo poniéndolo a Rafael Correa como la cortina de humo para decir que Luisa no está lo suficientemente capacitado. Segundo punto, ¿cómo el feminismo nos ayuda a mejorar la sociedad? Porque gracias al feminismo yo voto. Gracias al feminismo estoy hablando aquí en Ágora Diversa. Gracias al feminismo Claudia Sheinbaum es la presidenta de los Estados Unidos mexicanos y gracias al feminismo Luisa González es la candidata a la presidencia de la República, rompiendo su mismo techo de las dos últimas elecciones, siendo la única mujer que ha llegado a estar 2 veces en segunda vuelta. Datos súper importantes que en Políticamente Simple también abordamos. Ya síganos en Políticamente Simple también. Eso. Y, a ver, los movimientos sociales son radicales. Díganme cuándo en la vida un paro, y esto en quinto semestre al Teo le debieron haber dado, cuando un paro fueron la gente y le dijo, señor presidente, por favor, no sea malito, ayúdenos. Si no radicalizamos, la gente no habla. Si nosotros solo saliéramos a la marcha con nuestros carteles, les prometo que en ningún medio de comunicación nos haría el más mínimo eco. ¿Saben por qué la marcha del 8M suena? Porque rayamos paredes, porque rayamos monumentos,
Por eso sigue sonando. La radicalización es uno de los puntos principales para poder llegar. Eh, Todos los movimientos tienen diferentes aristas. Hay el movimiento feminista radical, que tiene que ver con romper cosas, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el bloque negro, de la defensa de quienes están en la marcha. Eso es sumamente importante porque me cuida a mí, te cuida a ti, le cuida a todo aquel que quiera ir. Entonces, eso hace el feminismo por nosotros. El feminismo hizo que un día Matilde Hidalgo se levantara y dijera, yo quiero estudiar en la universidad y también quiero votar. El feminismo hizo que Nela llegue a estar en el Congreso. El feminismo hizo que mujeres como Dolores Cacuango, Tansi Tamaguaña dijeran, ok, no podemos ser invisibilizadas porque somos indígenas, porque somos pobres o porque venimos del páramo. Eso ha hecho el feminismo, por ti, por mí, por todas quienes conversamos aquí. Sí, y realmente lo que dice Berito es totalmente cierto. Y incluso aquí el tema de lo de rayar monumentos, rayar paredes, creo que las formas en las que cada movimiento se manifiesta son todas diferentes, todas aceptables, y es que es cierto, realmente todos los derechos que se han adquirido y que han tenido un peso y que han marcado un antes y un después se han conseguido de esa manera, se han conseguido con fuerza, se han conseguido con bombas molotov, se han conseguido rayando paredes, se han conseguido siguiendo con fuerza policial, se ha conseguido con tantas cosas, o sea, porque al final eso ha hecho el Estado, tratar de mantener su status quo. Y realmente los grandes movimientos han hecho por medio por cualquier medio hacer escuchar su voz y lograr esos derechos que ahora tenemos. Entonces, algo que me parece interesante también es la pregunta que hace otra vez José Sotomayor, y es la que, ¿cuáles son los derechos por los que actualmente pelea el feminismo? Bueno, creo que toda esta charla, Berito ya nos ha ido respondiendo esa pregunta de distintas maneras. El tema de que la igualdad de género, el tema de que todavía los derechos políticos para las mujeres sea algo completamente establecido en un papel, pero que no esté siendo todavía en la parte práctica, creo que te deja ya mucho en lo que puedes ir pensando. El tema de que exista todavía violencia psicológica, violencia física dentro de los hogares, que existe una violencia doméstica que todavía está camuflada, que existan muchas mujeres que todavía no pueden poner una denuncia, que todavía sienten que es su culpa el hecho de violencia, que están normalizando actos como que te golpeen, que no te dejen trabajar, que te digan cómo vestirte, son cosas que realmente es por una institucionalización ya de esta clase de violencia, de esta forma de ver el mundo. Entonces, hay muchas cosas que realmente está tratando de conseguir Dedillita Bella, el perdón que te feminismo. interrumpa. Creo que no nos ha quedado claro, pero un solo derecho del que voy a hablar súper puntual en 20 segundos es el hecho de que hagamos el mismo trabajo y ganemos menos. Ese es uno de los derechos por los cuales el feminismo va a seguir luchando. Entonces, creo que es uno de los derechos más visuales que tenemos todos los días, que nadie lo puede negar, porque parece que el resto de derechos como que todavía nos encapsula mucho y no nos deja entender. Pero el hecho de que yo haga el mismo trabajo, por ejemplo, que Teo, y que Teo gane 800 y yo gane 600 porque soy mujer, ese es un derecho por el cual seguimos luchando. O de que yo esté más preparada, pero porque soy propensa a poder quedar en embarazo, no me contraten y lo contraten, por ejemplo, a Teo. Esos derechos laborales por los que día a día luchamos nos dejen claro de que por más que esté en la norma, no nos permite seguir. A veces cuando hay estos silencios es porque le quedo viendo a Deguita a ver si es que ella va a hablar primero, ella me regresa la mirada y yo le devuelvo la mirada, le guiño el ojo, no responde, entonces ahí es cuando digo, ok, ya, creo que ahora es la señal. Ay, lo que me encanta de estos espacios es que hablamos de temas muy interesantes, muy importantes y sobre todo que nos dejan con mucho que comentar posteriormente de la conversación. Y tenemos este mismo enfoque de la jovialidad, de poder reírnos, de poder tener este enfoque que es la esencia misma, o digámoslo así,
el objetivo que tenemos como Ágora Diversa, ¿no? Hacer precisamente más accesible la política y que conversar sobre política es precisamente una forma de hacer política. O sea, pasan cosas tan increíbles como que de pronto mi primo llora y tengo que ir a verlo, que de pronto a Berito se le cae el teléfono como acaba de pasar en este instante. Son también, creo, los desafíos de lo digital, Berito. Ahí podrá usted confirmarme. Así es, chicos. Y podríamos hablar sobre 800 situaciones que el feminismo hoy por hoy hace por nosotros. Nos podríamos ir horas de horas, un semestre completo, podríamos conversar de esto. Ok, pero como ya mismo Instagram nos dice basta de conversación, creo que ya es momento de que Berito nos vaya diciendo cuáles son sus conclusiones, qué nos puede aportar, cuál es ese mensaje final que nos quiere dejar a todos los que estamos aquí. Edúquense. Yo creo que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y no como un cliché, de verdad. Eh, leer, educarnos, analizar, no ser máquinas repetidoras de discursos, nos va a ayudar a entender la política de un todo, no de un nada. Y dejemos de tomarnos la política como un chiste. Lo que pase el 13 de abril, la gente dice, nos va a convertir en Venezuela. Mm, no, no sé qué tan lejos de ser Venezuela ahora estamos en un régimen tan dictatorial. Nicolás Maduro apareció 16 veces en la papeleta, sí, pero Daniel Noboa nunca pidió licencia para candidatizarse. Entonces, dejemos de pensar que la gente de izquierda, los zurdos, los progresistas, son los malos, porque hay que entender algo. Si los ricos quisieran que fuéramos ricos, este es un análisis que me encanta, esos congresos y esos libros de ser millonarios, ¿por qué no habríamos más millonarios que pobres? Entonces, hay que entenderlo. Los ricos no quieren que seamos ricos porque no les convienen. ¿A quién les van a vender sus cosas? Entonces, es sumamente importante entender que no porque una persona que tiene dinero gobierne, eso significa que mañana vamos a estar en Dubái sobre camellos con un lingote de oro en el bolsillo. Hay que pedir política pública de calidad a quien gane, sea Daniel Noboa o sea Luisa González. Hay que entender que al final eh, los partidos, los gobiernos, los políticos pueden agarrar un avión como el loco que ama y nunca más volver y luego querer ser candidatos a la asamblea. Pero quienes nos quedamos aquí somos quienes sufrimos las consecuencias. Alza de nuestra canasta, alza de nuestros precios, que yo me enferme y ya no pueda ir a la salud pública porque no hay nada y tenga que pagar. Oigan, qué bueno que yo pueda pagar, pero ¿y qué pasa con la persona que no tiene el recurso para pagar o que no hay educación pública de calidad? ¿Qué va a pasar mañana con la gente que no puede salir de sus hogares porque no tiene el recurso económico? La política pública de calidad nos hace no vivir con el miedo de salir después de las 10 de la noche porque nos van a matar. Entonces, todo eso hay que entenderlo. Y hay que preguntarnos en qué momento estamos, si nos gusta vivir como estamos o si antes estábamos mejor. Y ojo, yo creo que después de esta conversación, mi voto está clarísimo, no lo puedo decir porque ahora el CNE me puede llevar presa, pero es el tema de que hay que entender, no hay que decir, he visto esas entrevistas de TikTok que les preguntan a los chicos de los colegios, ¿por quién vas a votar? Por Daniel Noboa, ¿pero qué ha hecho? No sé, pero sí ha cumplido, pero cuéntenme una cosa en la que haya cumplido. Cuéntenme una nueva obra que haya instaurado. La provincia de Loja se cae a pedazos. Llegó un momento donde estábamos incomunicados entre cantones y no tenemos nada. Seguimos viendo que en el centro de la ciudad todavía no existe un plan de mejoras, nuestro río sigue dentro embalsamado
todos esos tipos de cosas nos tienen que hacer pensar hacia dónde queremos ir. La política no es el hecho de que yo el 13 me voy a votar y me pego una salchipapa y qué rico y ya tengo mi certificado de votación y de aquí me desentiendo. Lo que pase o lo que deje de pasar con el Estado es responsabilidad de todos, pero sobre todo piensen en dónde quieren vivir, no en dónde van a vivir sus hijos, sus nietos, porque créanme que a este paso, quién sabe si llegaremos. Piensen en dónde ustedes quieren vivir a un año. Ya con Lenin nos pasó. Lenin era un enemigo, pero estaba tranquilo. Lazo era la persona que ni hacía ni deshacía, no era ni chicha ni limonada. Pero Daniel Noboa ha menoscabado derechos. Piensen si en verdad es lo que ustedes quieren hacer o simplemente vamos a llegar a un punto. Una crisis política, económica o social es suficiente para que los derechos de las mujeres puedan ser puestos en duda. Vaya, o sea, qué profundo todo lo que nos dijiste y creo que nos deja mucho para analizar. Justo ahora estaba recordando una conferencia que estuve escuchando algún día y ese mensaje que les quiero transmitir, realmente, si bien está en la política hacer las cosas a gran escala, algo que comentabas con Berito y en esta misma charla, era el tema de lo que nosotros podemos aportar y creo que ese es el mensaje que quiero dejarles a la final. Seamos los que construyamos ciudades seguras, ciudades donde las mujeres no sientan miedo de salir a la calle con una falda porque se sienten acosadas, ciudades donde escuchar piropos sea realmente piropos por alguien conocido y porque, no sé, sea por tu inteligencia, pero no porque estás pasando con algo que según supuestamente es provocativo, sino que seamos realmente, construyamos esas ciudades seguras por eso, donde podamos transitar libremente sin sentir inseguridad, sino sentirnos cómodas, sentirnos que estamos seguros y que estamos en esos espacios donde vamos a poder pedir ayuda al otro. Y esto, incluso como decíamos, está en las pequeñas acciones, en poder comunicarnos con nuestros vecinos, poder saludar desde un inicio, poder también empezar a generar esta cordialidad, porque creo que es algo que ha estado sucediendo bastante, sentirnos distanciados del otro, porque al final escuchando también al otro, sabiendo qué está pasando, teniendo empatía, son formas de empezar a cambiar estos círculos que estamos teniendo, que estamos viviendo y también temas de violencia que se está viendo, porque también incluso el tema de discursos de odio que estamos viendo en noticias, que estamos viendo que ocupa muchas redes sociales, es algo que debemos ir parando en este momento. Estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar y algo que me parece importante mencionarlo ya desde una óptica bastante politológica es observar muy bien la realidad en la que estamos inmersos, observar muy bien las cosas que ocurren a nuestro alrededor, observar cómo vamos en el bus. Hace poco posteé una foto en Facebook que mostraba un bus así llenito, re llenito, así llenito. No había dónde poner un pie acá en Quito. Y le acompañaba con una leyenda que decía, sueño con un día en el que el sistema de transporte público sea tan bueno que los políticos lo usen con regularidad. Porque estoy seguro de que cuando eso pase, pucha, será fantástico. Ya han habido otras iniciativas con otros países como los Países Bajos, donde precisamente son los políticos que van incluso en bicicleta, que acompañan todo ese tipo de acciones, y que no son ellos los últimos en tomar acción, sino son los primeros. De esa manera incluso se motiva, se impulsa la ciudadanía. Pero cuando tenemos escenarios tan complejos como lo que ha sucedido con Verónica Abad, donde vemos que la violencia a las mujeres está institucionalizada en instituciones que deberían protegernos, como supuestamente lo hace la policía o los militares, ya tenemos el caso de María Belén Bernal, entre otros más. Este tipo de cosas nos deben, mejor dicho, al nosotros notarlas, hay que primero hacerlas vívidas en ese tipo de conversaciones y reflexionar mucho para tomar acción. Y con eso aportar nuestro granito
de arena. Los grandes procesos sociales siempre inician a partir de motivaciones claras, a partir de la discusión y la reflexión profunda. Así que hay que estar atentos a ver qué es lo que ocurre en el bus, qué es lo que ocurre en el taxi, qué es lo que ocurre con nuestros padres, qué es lo que ocurre con nuestros hermanos y hermanas, y también qué es lo que ocurre con nosotros mismos. A partir de la autorreflexión, mucho se puede hacer. Amigas y amigos, esto ha sido un diálogo muy interesante con Berito Capello. Agradezco muchísimo a ella, por supuesto, por estar aquí. Nos conocimos ya hace varios años, antes de la pandemia. Dios mío, es una temporalidad increíble y realmente ha sido muy bueno tenerte aquí, Berito. Gracias a todas las personas que se han unido a esta transmisión en vivo, les llevamos en nuestro corazón y mucho más a las personas que han empezado a seguirnos en Instagram y en Facebook. Recuerden que estamos en una gran cruzada para que en Facebook tengamos 100 seguidores y con eso podamos mejorar la plataforma desde la que hacemos transmisiones en vivo. Soy Teo Tandazo y nada, pues ha sido un placer. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chicas. Chao, Teo, chao, Deya, gracias.